Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos especial del universo DC, segunda parte, la historia de donde todo comienza. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy en esta segunda entrega exploraremos diversos acontecimientos que se han encargado de formar parte del cambio que se le ha hecho a la continuidad oficial en diferentes encarnaciones de la historia del universo DC, desde lo que originalmente fue considerada la historia oficial pre y post-crisis, así como las líneas temporales definidas para Tierra 1 pre-crisis, la que pasaría a denominarse Nueva Tierra post-crisis, antes y después de Hora Cero, hasta antes de Flashpoint, y que se ha construido desde los Nuevos 52 hasta el final en la historia de Doomsday Clock recientemente publicada, y que por ahora en lo que concierne será una obra potencialmente importante para la futura línea de tiempo del universo DC, según lo que se ha llegado a plantear provisionalmente dado en el famoso planteamiento sobre 4 edades del universo DC, de lo que será a futuro con el famoso proyecto 5G o quinta generación, en una manera aproximada a lo que veremos en el canon oficial de lo que llamamos Tierra Primaria o Tierra Cero. Sin embargo, aquí contaremos en este caso lo que fue la historia de Tierra 1 y de cómo esto empezaría a cambiar de aquí en adelante. Sin más, simplemente comencemos. La historia original pre-crisis. A partir de los acontecimientos narrados en los cómics de DC Comics originales, al menos en lo que confiere a la historia parcial narrada en las crisis de las Tierras Infinitas, el universo se formaba alrededor de hace unos miles de millones de años, dando origen a varias razas de seres inteligentes. Una de ellas, los Oanos nativos del planeta Oa, eran una especie pacífica que se desarrolló con poderes mentales hasta su máxima expresión, creando una sociedad idílica y utópica. En algún tiempo de la historia de Oa, un científico oano de origen maltusiano llamado Krona quiso conocer el origen del universo, pero los Oanos tenían leyendas en el que auguraban que podría presentarse un gran desastre para quien se atreviese a hacer tal hazaña. Krona no desistió y con los años construyó una máquina que le permitiría observar el amanecer del tiempo a pesar del disgusto de sus hermanos. Al ver el origen del universo, las energías desconocidas que existían en este momento destruyeron la máquina de Krona y crearon un universo de antimateria. El universo de materia positiva intentó reparar el daño y se duplicó una y otra vez, dando origen al multiverso. En él se explicaban que existían réplicas de todos los mundos planetarios y civilizaciones del mismo universo y en versiones del multiverso, excepto el de Oa, que solamente contaba con un planeta gemelo llamado Quar en el universo de antimateria. Los Oanos se sintieron culpables por ese atroz crimen de uno de sus hermanos, que crearon una raza de androides, los Manhunters, para que pudieran proteger el universo de la maldad desatada por Krona. Con el tiempo cambiaron a los androides por seres vivos, luego que estos despertasen una conciencia autónoma, traicionándolos como habían sido sus antiguos amos, por lo que les llevó a crear el cuerpo de Linternas Verdes. Después de una guerra civil en Nova, una parte de estos habitantes se alejó de su planeta nativo y de los Linternas Verdes para crear una sociedad bélica con el fin de erradicar la maldad. A estos miembros se les llamaría los Controladores. Otra de dicha raza que también se alejaría sería los Amarons, en los que formarían un grupo diferente de Oanos que no aceptaban aquellos ideales promovidos por los maltusianos de perder sus emociones.
Casi al mismo tiempo en el satélite natural de Quark nacería la criatura denominada como el Antimonitor, y como respuesta al universo de materia positiva crearía el Monitor en la luna de Oa. Ambas criaturas quedarían en un estado de éxtasis tras un ataque simultáneo, el multiverso y la era de las crisis. Con el paso del tiempo, la Tierra se formó y dio origen a la raza humana, esta versión alternativa de Tierra 1, al cual originalmente era la línea temporal original del universo DC, a partir de los años 60, cuando se publicaban sus cómics. De aquí a principios del siglo XX, se establecería que aparecería Superman y con él toda una playa de superhéroes que poblaron el planeta. Incluso un Linterna Verde fue enviado a proteger el planeta. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, varios héroes participaron en el conflicto. Superman en el mismo Superman, la Sociedad de la Justicia de América, Flash J. Garrick, entre otros. Resumiendo, una gran parte de esta historia era más o menos similar en ciertos aspectos de lo que sería conocido Tierra 1 en su historia, a excepción de que estos héroes que surgieron en Tierra 1 era de manera distinta, es decir que esta Tierra 1 original pasó a denominarse Tierra 2 y la nueva historia replanteada como se sugiere a finales de los años 50 cambiaría, lo cual hacía que muchos héroes de la Edad de Oro tuvieran un nuevo origen y hasta personajes de la Trinidad DC tuvieran un origen más o menos radicado entre los años 30 y 40 para debutar sus carreras hacia los años 50 y 60. Esto haría que pasaría a conformarse en la línea continua del nuevo universo DC nacido de estos sucesos, y haría una serie de cambios, como por ejemplo que aquí no existiría una Sociedad de la Justicia de América y en su lugar se formaría una Liga de la Justicia. Sin embargo, tiempo después, el Flash de esta Tierra, que ahora pasaría a considerarse como Tierra 1, y la Tierra de la Edad de Oro, Tierra 2, el Flash de la Tierra 1, Flash Barry Allen, se perdería en el multiverso y llegaría a una Tierra paralela, en este caso lo que sería la Tierra 2, donde allí conocería a Jay Garrick, dándose cuenta de la existencia de Tierra 2 como de Tierra 1. Barry habría escogido el nombre de Flash en honor a Jay Garrick, a quien consideraba un personaje de ficción. Entre las diferencias más notables de entre ambas tierras estaba el hecho de que Superman de Tierra 2 envejecería a un ritmo normal y era el editor del Daily Star de Metrópolis, e incluso ya estaba casado con Lois Lane en el mundo de Jay. Mientras que la realidad de Barry, Superman era solo un tímido reportero del diario El Planeta y Lois ni siquiera le hacía caso todavía. Esto conduciría a historias donde todo era posible. Si un relato era contradictorio con la continuidad de un personaje, simplemente se decía que era de otro lugar, de otra tierra. Asimismo, llegaron a existir tierras como la llamada Tierra 1, Tierra 2, Tierra Prima, Tierra X, Tierra S, etc. Hasta un infinito mundo de mundos. Muchos títulos del universo DC se volvieron poco accesibles para los lectores, por lo que en 1985 la compañía decidió cambiar la situación de forma radical. La crisis en las tierras infinitas, que acogería el evento más importante de la historia de DC Comics, corregiría errores de continuidad que derivaron en la desaparición de todas las realidades paralelas, lo cual significó una simplificación de una sola línea histórica que uniría prácticamente a todos los héroes de DC Comics. En la crisis se enfrentarían ante el Monitor y buscaría lidiar con la lucha del Antimonitor del Monitor y el Antimonitor. Entre las pérdidas más significativas se encontrarían las muertes de Supergirl, que se sacrificaría tratando de derrotar al Antimonitor, siendo Kara la prima de Superman, y el segundo Flash, Barry Allen, quien se sacrificaría por acabar con la máquina de antimateria. Además de una multitud de personajes de héroes y villanos por igual, dando la salida y la continuidad a la historia del universo DC. Algunos personajes que les tocó reiniciarse según los cambios de la continuidad en ese momento, como fue los que empezaron desde cero en el caso de Superman y Batman, entre otros ejemplos. Bueno, a partir de esto pues hemos determinado hacer una especie de cronología de cómo funcionó la Tierra del universo DC, o sea la Tierra 1. Entonces algunos de estos elementos se van a mantener, algunos van a cambiar respecto a la época post-crisis, o incluso simplemente van a enriquecer la misma. Por ahora vamos a conocer cómo era la historia del universo DC en los tiempos precrisis. A continuación daremos a conocer una línea de tiempo aproximada de cómo estaba compuesta la historia original del universo DC de la Edad de Plata y de cómo esta tendría consecuencias en las diferentes revisiones posteriores a la continuidad. Historia de Tierra 1. Tierra 1, que fue la designación de Tierra en el canon principal,
y el universo en el que habitaban los personajes principales de la Edad de Plata hasta la actualidad existía justamente antes de la crisis de las Tierras Infinitas. Tierra 1 en sí estaba poblado por varios individuos que se parecían a los de su contraparte multiversal principal, Tierra 2, entre otros. Algunos eran paralelos directos de sus predecesores, como el Superman de las Tierras 1 y 2, otros no tantos, como el Atom de Tierra 2, Al Pratt, y el Atom de la Tierra 1, Ray Palmer, para el caso. Las dos tierras estaban estrechamente vinculadas en términos de desarrollo paralelo, aunque los individuos de Tierra 2 generalmente precedieron a sus contrapartes de Tierra 1 por algunas décadas. Los superhéroes primarios se limitaron en cantidad, como los héroes del oeste del siglo XIX y un poco más, hasta que Superman llegaría de Krypton y marcó el comienzo de una era de superhéroes. En esta tierra, Superman tuvo una carrera como Superboy y se asoció pronto con la legión de superhéroes del siglo 30, quienes le llevaron por un tiempo para que no solo formasen dicho equipo, sino que contribuyeron a formarlo en la carrera de héroe cuando este volviese a su respectivo siglo. Desde la perspectiva del universo de Tierra 1, el primer viaje a otro universo paralelo ocurriría cuando el Flash de Barry Allen cambió accidentalmente su frecuencia vibracional para que coincidiese con la de Tierra 2, donde conocería a Jay Garrick, el Flash de la Edad de Oro. Esa reunión resultó por años con la interacción entre el equipo original de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América, y sus contrapartes más jóvenes de Tierra 1 con la Liga de la Justicia de América, llevando a Barry siendo ser el primer viajero en honor en nombrar las dos tierras por lo que recaería en él esta responsabilidad. La tierra de su universo se llamaría Tierra 1, la de Jay Garrick se convertiría en Tierra 2 y así sucesivamente. Como señaló años más tarde el Superman del veterano de Tierra 2, ellos, o sea, la Sociedad de la Justicia, fueron demasiado educados para mencionar que ellos estuvieron cerca de que ellos fuesen los que les debería corresponder el número, el título de portar el número de Tierra 1, por lo que les correspondería ser esta tierra primaria, debido a lo que antes hemos mencionado. Como Allen les explicó a Garry en su primera reunión, vibré tan rápido que abrí una brecha entre paredes vibratorios que separan a nuestros mundos. Como saben, dos objetos pueden ocupar el mismo espacio y tiempo si vibran a diferentes velocidades. Mi teoría es que ambas tierras fueron creadas al mismo tiempo en dos universos bastante similares, vibran de manera diferente, por lo que los mantiene separados. La vida, las costumbres e incluso idiomas evolucionaron en su tierra casi exactamente como lo hicieron en mi tierra. El destino debe haber decretado que habría un destello de cada tierra. A partir de lo anterior, podremos continuar. Hablaremos cómo ocurrieron ciertos hechos de manera cronológica en Tierra 1. Hace 10.000 millones de años, Krona, el maltusiano Ano, construyó una máquina para descubrir los secretos de la creación misma del universo, observando a través de su portal una palma gigantesca con un caldo de estrellas en la mano mientras la máquina explotaba. Debido a este acto, el multiverso y el universo de antimateria de Quark habían sido creados retroactivamente. Hace 9.000 millones de años, impulsados por la culpa de las acciones de Krona, los maltusianos, que eran los Manhunters y que luego reemplazarían con el Green Lantern Corps. Sin embargo, debido a diferencias sobre cómo lidiar con el mal desatado por Krona, los maltusianos o Anos se dividieron en varios bandos: los guardianes del universo, los controladores y las Samaros. Poco tiempo después, el Monitor y el Anti-Monitor nacieron. Estos lucharían entre sí durante unos millones de años más, con un ataque simultáneo que los noqueó por un periodo de 9.000 millones de años. Hasta hace 3.500 millones de años atrás, un precursor de los Green Lantern Corps llevaba pistolas de energía. Además, esto se formó en el mismo OA. Estos proto-linternas verdes o antepasados de las linternas verdes existirían hasta alrededor de unos 40.000 años más, cuando sus pistolas fueron sustituidas por los anillos de poder. Luego, hace 1.000 millones de años, los tres demonios conocidos como Abnegazar, Rad y Gas gobernaron la Tierra hasta que fueron atrapados por los llamados Eternos. Los Sia, una raza de humanos de otro planeta, se establecerían en una supercivilización en la Tierra, viviendo en ciudades celestiales construidas por ciencia avanzada. Como constructor especializado de robots y androides, su mayor logro es la maravilla conocida como Eternal, un gigante mitad robot, mitad androide construido para vivir para siempre, energizado por radiación cósmica y dado el pleno conocimiento del Sam para su cerebro artificial increíblemente sabio y poderoso. Eternal planteó conquistar la Tierra por sí mismo. Antes de que pudiese hacerlo, una nube de gas espacial golpeó la Tierra, gas que Sam sabía que podía matarle. Eternal viajaría hasta el núcleo de la Tierra para encontrar el Absorbio, el único elemento que podría contrarrestar el gas espacial.
pero la absorción causó que Eterna se paralizara durante 1.000 millones de años. Estos sucesos fueron narrados en las páginas de la Liga de la Justicia de América, volumen 10 de marzo de 1962 y en el Action Comics número 1, número 343 de noviembre de 1966. Hace 100 millones de años, el héroe conocido como Tommy Tomorrow, junto con su copiloto Brentwood y el profesor Nimitz, todos del siglo XXI, viajarían en el tiempo hasta estos tiempos remotos, quedando atrapados temporalmente en la era de los dinosaurios en el momento en que un meteorito fue manipulado por Cronos en el año de 1977. Allí lucharían contra un personaje llamado Tyranno Rex, un dinosaurio evolucionado para alcanzar la inteligencia gracias a ese meteorito. Esto fue narrado en las páginas del DC Special volumen 1 número 27 del mes de mayo de 1977. Luego, hace 65 millones de años después, un meteorito que colisiona en la Tierra en la península de Yucatán comenzaría el proceso de extinción de los dinosaurios y de varias especies. Luego, alrededor de unos 145.000 años antes de Cristo, en la era Pre-Atlantis, un grupo de humanos evolucionarían hasta un rango específico, lo que llevaría a adquirir conocimientos de la magia, de la tecnología, mucho más rápido que sus primos humanos neandertales, Cro-Magnon y los primeros proto-sapiens. De ahí que conoceríamos a Inhan como el hijo de dos hechiceros de una llamada Kal-Fuja, quien era el señor de la luz y Magistra, amante de la oscuridad. Su padre le crió en los primeros años de lo que más tarde sería la resplandeciente ciudad de Atlantis, mientras que su hermano Garn-Dawn fue criado por su madre en la civilización de Mu. Ambos se iniciarían en los misterios de la brujería. Esto sería narrado en las páginas de Arión, El Señor de Atlantis, volumen 1, número 6 del mes de abril de 1983. Año 43.000 a.C., una gran civilización rica de magia y tecnología se constituye en la formación del Imperio de la Atlántida. Asimismo, se convierte en la época de gloria y de mayor importancia de esta civilización prehistórica, constituyendo la ciudad de Atlantis como su capital. Los primeros magos Homo Magi fueron los atlantes anteriores al diluvio, y el mayor de ellos se llamaba Arión, siendo el hechicero supremo de Atlántida. Esto se narró en las páginas de Arión, Señor de Atlantis, volumen 1, número 1 del mes de noviembre de 1982. En el año 38.000 a.C., Rory Dyke del planeta Rohirra, según los registros precrisis, se convertiría en el primer linterna verde equipado con un anillo de poder, narrado en el Linterna Verde volumen 2 número 67 del año de 1969. No mucho tiempo después, 3 protolinternas verdes seguirían a un criminal llamado Jean hasta la Tierra, donde un accidente con una batería eléctrica y un rayo los colocó a los 4 en animación suspendida durante alrededor de 40.000 años. Esto sucedió en el cómic de Linterna Verde volumen 2 número 90 de septiembre de 1976. Se cree que en estos tiempos aproximadamente pudo ocurrir las historias narradas en los cómics de Club, el Indestructible y de Starfire, Star Hunters, aunque se desconoce en qué tiempo exactamente ocurrió, debido a que es una historia más o menos en la época de la primera gran era de Atlantis. Hace 30.000 años aparecería la tribu del oso, donde se narran las aventuras de un joven humano primitivo conocido como Antra, el primer niño. En el año 11.848 a.C., la civilización moderna de Krypton haría su debut. Luego, años después, en el año 1200 a.C., las amazonas, lideradas por la reina Hipólita, migran a Isla Paraíso después de ser esclavizadas brevemente por Hércules. Un grupo de ellas, liderada por Atalanta, migraría a la selva amazónica. También se conoce el rapto de Helena de Troya y se desarrolla lo que fue narrado por Homero en la Ilíada. En el año 1000 a.C. aparecería un personaje como Shaban. Este personaje sería un casual villano de la era de Superman, como se le vio en el Action Comics volumen 351 del mes de junio de 1967 y en el Action Comics volumen 1 353 del año de 1967. Luego, en el año 40 a.C., los Homo Magi se encuentran una tierra oculta en Turquía en un intento por mantener sus linajes de manera pura. Narrado esto en la Liga de la Justicia de América, volumen 1, número 165 de abril de 1979. En el año 31 a.C., Cleopatra sería arrancada de su época, llevada al presente por el famosísimo aventurero Red Hunter, el amo del tiempo y hombre lineal. Esto sucedió en las historias de Red Hunter volumen 1, número 21 de agosto de 1964.
Ya en el siglo I después de Cristo, el supervillano y hechicero druida conocido como Blackbeard Short quedaría atrapado en una forma de madera para escapar de las legiones romanas en ese tiempo. Ya en el año 55 después de Cristo, un héroe de la época llamado el Gladiador Dorado o Golden Gladiator era un reconocido héroe romano que vivió en ese tiempo llamado Maximus, que resultó viviendo en la época de Nerón. Ya en el siglo VI después de Cristo, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda vivirían para este periodo. Merlín, el mago, traería a Superman y a Batman desde el año 1906, cuyo tiempo correspondía al tiempo presente durante la Edad de Plata de las aventuras de los héroes de la Liga de la Justicia y demás héroes conocidos. Fueron transportados en el tiempo hasta esta época para ayudar al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda a retomar caminos. Después de que un grupo de alienígenas cambiaforma los personificaron, se cree que eran los Durlan, y los dos héroes se convirtieron oficialmente en miembros honorarios y al mismo tiempo en caballeros de la mesa redonda, siendo conocidos como Sir Superman y Sir Batman antes de regresar a su propio tiempo. Asimismo, personajes como Silent Knight, Morgana Le Fay vivirían en esta época. Morgana destruiría Camelot y aparecería el famoso personaje creado por Jack Kirby, Etrigan el demonio. Allí sería convocado desde el infierno por Merlin y se fusionaría al cuerpo de Jason Blood para detener dichos ataques de Morgana Le Fay. Ya en el siglo VII después de Cristo, los vikingos llegarían a lo que sería América y se llevarían a Arak de la tribu Cuantauca hacia Europa. Ya en el siglo X después de Cristo, el príncipe vikingo llamado Scheherazade, disculpen lo complicado de pronunciar, es arrancado de su línea temporal y es llevado al presente por Rip Hunter. Esto se narró en las páginas de Rip Hunter, volumen 1, número 21 de 1964. En el siglo XIV después de Cristo, pues un periodo anterior a la conquista de América, se daría a conocer un personaje llamado Superjefe y se convertiría en el primer héroe nativo en lo que sería la futura Estados Unidos de América colonial. Siglo VI después de Cristo, en este periodo viviría el personaje conocido como Blackbeard, y Andrew Bennett se convertiría en vampiro, donde se convierte en un luchador contra las fuerzas oscuras lideradas por su antigua prometida Mary Shepard, a la que pasaría a ser la líder vampiro del culto sangriento de la Luna Roja. Ya en el siglo XVII, la ciudad de Metrópolis, en la época colonial, fue fundada. En el siglo XVIII, Kraglo, un hechicero polaco, es visitado por Rip Hunter en este periodo de tiempo. La criatura de Victor Frankenstein aparecería. En este siglo se daría a conocer el nacimiento del héroe nativo como Tomahawk. Recuerden que en el caso de la historia de Victor Frankenstein también sería una historia importante en las páginas de Detective Comics de la época de los 50 y que tomaría forma más adelante para explicar el origen del personaje que conocemos como Agente de S.H.I.E.L.D. Bueno, siglo XIX, después de Cristo, sería la época de los héroes del salvaje oeste norteamericano. Viven en este periodo tales como Jonan Hex, Batlash, Cinnamon, el Diablo, Skullpunter, Nighthawk, el Papagayo, Pistolera, Quentin Turnbull, Pop-Up Smith y Trigger Twins. Más adelante, si quieren una biografía de estos personajes, los haremos siempre y cuando ustedes se suscriban, denle like a la suscripción y nos ayuden con este canal a crecer como comunidad. En este periodo, es el hijo de un forajido, resulta siendo adoptado por un extraterrestre y se convierte en Raman. En el siglo XX se presentarían los siguientes acontecimientos. En el año 1904, John Agent a los 68 años es asesinado por Jud Barrett. En el año 1941, en el mediados de junio, la isla de Black Hawk fue destruida por Heinrich Himmler con una arma nuclear montada en un ICBM, narrado en las páginas de Black Hawk, volumen 1, número 258, de mayo de 1983. Ya en los años 50, en algún momento, Superboy deja Smallville y se convierte en Superman, haciendo que debute también Bruce Wayne como Batman. Ya en el año 58, Ciudad Gótica fue inundada lo suficientemente profunda como para permitir la operación de un submarino miniatura por el ex científico amargado Victor Dunning, utilizando el suministro de agua de la ciudad. Esto se contó en las páginas del World Finest Comics, volumen 1, 93, del mes de abril de 1958. Ya en el año 59, en el mes de febrero, se formaría un embrión de lo que un año más tarde se convertiría en la Liga de la Justicia, cuando el general Blanks y un grupo de marcianos blancos persiguieron a un cazador de hombres marciano conocido como el detective marciano, que había escapado de su planeta natal. Este siguió un rastro a través de un rayo creado por el héroe
para poder explorar Marte. Incapaz de matar a John Jones, Blanks intentó invadir la Tierra, lo que obligó que un grupo de héroes se organizase para detener esta amenaza sin causar una alarma pública. Entre estos héroes personajes destacables que fueron incorporados a la historia de la Edad de Plata se encuentran un tal Superman, un tal Batman y Robin, Aquaman, Wonder Woman, Flash. Asimismo, la intervención de otros personajes civiles como Jimmy Olsen, Lois Lane y otros héroes como los que fueron con el tiempo iban apareciendo. Así un tal Vigilante aparecería, un tal Plastic Man, los Black Hawks, Raymond, un detective de la televisión, los desafiadores del desconocido, Robotman, Rex, el perro Maravilla con Gorila, todos juntos en historias diferentes de Tierra 1, lo que ya más o menos se venía dando a entender la aparición de muchos personajes de manera individual. Asimismo, hubo otros personajes que migraron de Tierra 1, que migraron de Tierra 2 a Tierra 1, como lo fue la segunda Black Canary o el mismísimo Tornado Rojo. En este caso sería tomado con cautela para evitar el pánico de la población estadounidense. Una retroactiva historia de origen reunió a todos estos personajes, como fue contada en las páginas del cómic de la Liga de la Justicia de América, volumen 1, número 144 del mes de julio de 1977. De hecho, esto es una historia previa a la formación de la Liga de la Justicia que vivimos en uno de los primeros números de dicho cómic. En los años 70 hasta antes de 1985 servirían las diferentes aventuras de los héroes narradas en sus respectivas historias, tanto individual como en las eventuales apariciones con otros héroes. Asimismo, las historias de la Justicia de América se llevaron a cabo hacia mundos del multiverso. Ustedes ya sabrán a qué me refiero. En el año de 1985, justamente el 1 de enero, Harbinger, disfrazado como Destiny, le mostraría al superhumano de Tierra 1, o sea, Superman, las imágenes de la realidad que se formaría si los restos del multiverso sobrevivieran al ataque del Antimonitor. Esto sería una prueba de la fortaleza de Superman frente a la desesperación, ya que Superman mostraría la muerte de su prima, la derrota de Batman por Bane, el descenso de Hal Jordan a la locura y al salto del tiempo, en su propia muerte en manos de Doomsday y el genocidio de Krypton, entre otras cosas. Sin embargo, estas historias son retroactivas debido a que se contaron en algún momento en historias post-crisis. Así que digamos, esta historia es un poquito nueva en el canon pre-crisis. Asimismo, sin embargo, Superman todavía resolvería por luchar por el futuro. Esto desataría más adelante la crisis de las tierras infinitas. Sin embargo, esto que se acaba de contar es una historia que se contaría en una parte, en algunos cómics posteriores a la crisis. Bueno, posibles eventos del futuro. Cabe señalar que las líneas del tiempo nunca se había establecido un futuro totalmente establecido para los siguientes sucesos que pudiesen establecerse de Tierra 1. Sin embargo, más bien que se presentarían y se siguen presentando en una serie de líneas de tiempo con futuros posibles, como lo ocurrió con una historia de Superman en el volumen 1, número 295 del mes de enero de 1976. Como resultado, los viajes al futuro fueron una realidad viable, sobre todo para el futuro de Tierra 1. Por ejemplo, en el siglo XXI es el siglo de las historias espaciales como Tommy Tomorrow, OMAC, Storm Hawkins y su compañera Fembot Hilda. Ya en el siglo XXII es el siglo donde viven héroes espaciales tales como Space Ranger, Star Rovers, Space Cavy. En el siglo XXIII, las grandes guerras del siglo XXIII suceden tal como se narró en las páginas del cómic de Legión de Superhéroes, volumen 2, número 323, del mes de mayo de 1985. Un grupo de amerindios abandonarían la Tierra para colonizar el mundo de Starhaven, hogar de la famosa legionaria del siglo 30, Dawnstar, como se narró en las páginas del cómic de la Legión de Superhéroes, volumen 2, 324, del mes de junio de 1985. Ya en el siglo XV, el supervillano conocido como el Profesor Zoom o su alter ego como el Flash Reverso, Edward Tate, es allí donde él aparece y debuta descubriendo el disfraz de Flash en una cápsula del tiempo y diseña una forma para hacerse un disfraz que le brinde acceso a los poderes de Flash, brindándole una gran supervelocidad como tal que se embarca en una ola de crímenes. Flash llegaría hasta este siglo XV para evitar que el reloj atómico encerrado en una cápsula explotase como una bomba atómica, derrotando a Trade. Sucesos que fueron narrados como tal en el cómic de Flash volumen 1, número 139 del mes de septiembre de 1963. Ya en el siglo 30, Tierra 1, con una versión de esta misma, ha llegado a tener al menos 3 siglos 30 posibles. El primero y el más tradicional, el de la región de superhéroes, y el segundo siendo el futuro post-apocalíptico donde vive el héroe conocido como Kamande, y un tercer futuro muy similar al mundo
mundo post-apocalíptico de Kamandi, pero con las diferencias donde este había sido devastado por una guerra nuclear en los años 90, o sea, el mundo de los caballeros atómicos. Para aquellos que no lo saben, en la época post-crisis, en los compendios especiales, se estableció que estas líneas del tiempo alternativas correspondían a distintas tierras paralelas. En cualquiera de estos dos últimos mundos post-apocalípticos estaba dominado por un mundo vinculado a un evento conocido como el Gran Desastre. Esto es determinado según como lo interprete el relato de Superman, volumen 1, del número 295 de enero de 1976. El trampero del tiempo canalizaría el poder del Green Lantern Fox para eliminar todos los futuros excepto el de Kamandi, con Superman manipulando para solucionar el problema con una batería de linterna verde. Sin embargo, en la línea del futuro tradicional principal es donde se daría a conocer las historias de cómo Superman, o sea, en su época de Superboy, conocería la Legión de Superhéroes y ya conocerían las historias posteriores. Bueno, ya en otro siglo, el siglo 51, en un futuro lejano, los criminales que se habían sido encontrados culpables de crímenes particularmente atroces fueron condenados a ser enviados a la Tierra de este siglo, en la que fue durante ese periodo de la historia un planeta desolado. En una de esas ocasiones, un ladrón conocido como Mazdan fue enviado a este futuro distópico en una cápsula de tiempo dorada. Sin embargo, después de un accidente que ocurrió, fue enviado al pasado a mediados del siglo XX, donde Flash logró desmentir todos sus supuestos crímenes debido a que había sido un inculpado, lo que lo envió a su periodo de tiempo de su futuro original para que fuese al suelto por sus crímenes. Descrito esto en las páginas del Comic Showcase, volumen 1, número 4 de octubre de 1956. Ya en otros siglos posteriores, como en el año 121.970, muchos siglos después, es un mundo desolado y envenenado por una guerra atómica, como lo aconteció en las páginas del cómic del Action Comics, volumen 1, número 386 del mes de marzo de 1970. Muchos siglos más hacia el futuro, para lo que sería el año 824.857, el sol se volvería rojo y se calentó, causando sequías hasta el punto de que su energía atómica tuvo que ser utilizada para fabricar agua, pero finalmente esto resultó ineficaz y todos tuvieron que abandonar el planeta. Superman fue engañado cuando fue enviado a este siglo, sobre todo para esta época, por el escuadrón de venganza de Superman, pero pudo ayudar a los duplicados de sus robots de sus amigos y de aquellos que representaban a sus enemigos, para luego dirigirse a una versión distópica y oscura de la fortaleza de la soledad que aún existía allí. Usando los materiales encontrados allí, regresaría a su propio tiempo, y tal como fue escrito en las páginas del cómic de Action Comics del volumen 1, número 300 de mayo de 1963. Más allá del siglo del siglo del año 10.000 prácticamente en adelante y más allá. No vamos a decir el siglo X palito porque trae un palito encima. A veces se me olvidan los números más grandes de los romanos, perdón. Pero bueno, más allá de esos milenios y milenios, más allá, las civilizaciones volvería a un estado medieval. Se cree que era una especie de una segunda edad media. Aquí aún existirían los personajes como Lord Satanis y Siren. En otro futuro y en un tiempo mucho más lejano, casi hasta el final de los tiempos, la Tierra se convertiría en un globo de toxinas gracias a 1 millón de años de contaminación, de guerra y abuso. Superman, incapaz de soportar que algunos robots basura continuasen destruyendo a su mundo natal adoptivo debido a que esta monstruosidad expulsaría a los robots basura y usaría sus superpoderes para restaurar la Tierra hasta un estado habitable, tal como sucedió en la historia del cómic de Action Comics, volumen 1, número 387 del mes de abril de 1970. Bueno, hay una cosa muy importante debido a que la historia fue revisada en los tiempos pre-crisis de Tierra 1. Resulta que durante las crisis de las Tierras Infinitas, la Tierra 1 fue borrada de la continuidad. Ustedes ya saben el evento más grande. En su lugar existía una nueva Tierra que surgió después del Big Bang y contenía elementos de la historia de Tierra 1 junto con elementos derivados de las historias 2, Tierra 4, Tierra S y Tierra X, que fue la mezcla de las tierras al final de ese evento. Sin embargo, la Tierra 1 fue la base para la nueva realidad y en la mayoría de los casos muchas personas nativas de Tierra 1 reemplazaron a sus contrapartes de otras tierras, las borraron o simplemente se mezclaron con la historia para convertirse en las únicas versiones nativas de Nueva Tierra. Esto causaría un conflicto futuro cuando el Superman de Tierra 2, Alexander Luthor de Tierra 3 y el Superboy de Tierra Prima
que habían abandonado su dimensión paradisíaca y que habían contribuido a provocar los eventos de crisis infinita, y debido a la creencia de Tierra 1 se había estado corrompiendo desde los eventos desde la primera gran crisis, por lo tanto fue la razón por la cual tuvieron que interrumpir los acontecimientos de la continuidad de Nueva Tierra y buscaban cambiar muchos de esos acontecimientos que provocaron la aparentemente caída. Sin embargo, esos eventos los eventos de la maxiserie Convergencia del 2015 buscaron restaurar elementos de Tierra 1 como una copia alternativa, recreando el multiverso original como un segundo multiverso de respaldo, conviviendo al lado del multiverso de los nuevos 52, aunque con ligeros cambios, algo que también permitió darse a conocer en los eventos de Doomsday Clock al final de dicha serie. Es decir, lo que llevaría a que el multiverso posterior a Flashpoint, o sea, la realidad que nosotros conocimos como Tierra 1, y como se interpreta en el final de Doomsday Clock, llevaría a la designación de Tierra 1985. Conclusiones para esta primera versión del universo DC llamado Tierra 1. Según la crisis en las Tierras Infinitas, el universo de Tierra 1, al menos para la población resultante de lo que sería la futura nueva Tierra post-crisis, que la población general haya tenido conocimiento, o si también haya perdido conocimiento de lo que alguna vez fue Tierra 1, no deja más que un conocimiento vacío. Sin embargo, los argumentos de algunos de los tomos finales sugieren que la gente apenas reconoció la amenaza del Antimonitor, pero no la existencia de una vivencia de una crisis cuando tuvieron otra vida pasada como habitantes de Tierra 1, luego el reinicio al fusionarse la realidad. Incluso la existencia del multiverso es desconocida para estas personas anterior a la crisis. Las incoherencias e inconsistencias con respecto a ciertas historias de Tierra 1 que fueron canon de Tierra 1 dieron como resultado a que muchas historias fueran asignadas retroactivamente a una tierra paralela, que algunos escritores de cómics y apéndices de algunos ejemplares de tapa dura describen acerca de una tierra llamada Tierra 32, siendo la más grande de esas posibles anomalías argumentales como una posible explicación. Otros problemas de continuidad también se presentaron en un momento con Tierra 2, como los personajes de la Edad de Oro que surgieron a la existencia de una Tierra 2 alterna. Como resultado, no ha estado claro si la primera aparición de Tierra 1 fue realmente en las páginas de Mark Funk Comics volumen 1 número 101 o si realmente fue una historia de Tierra 2 alterna o Tierra 2A. Las páginas de Detective Comics volumen 1 número 327 se ha establecido por parte de DC Comics como la primera aparición del Batman de la Edad de Plata perteneciente a Tierra 1 junto a Ciudad Gótica. Como publicación del Compendio Crisis en las Tierras Infinitas, en la versión de la publicación especial de hace unos años, o sea, la reimpresión, se establece la existencia o se enumera la existencia de una tierra llamada B2, que remite al lector hacia una lista de tierras alternativas, los cuales cuentan para la explicación de otras incongruencias del canon original, como la inexistencia de Tierra 46 precrisis. Se desconoce cuál era la realidad y cómo difería de la Tierra B, así como las tierras 12 y Tierra 32, todas vinculadas a historias precrisis y que recaían a la discontinuidad del canon de Tierra 1, según en historias descritas en las páginas de los cómics de Linterna Verde, volumen 2, número 32 de octubre del 64 y Showcase, volumen 1, número 62 de mayo de 1966. Debido a las diferencias entre estos personajes de Tierra 1 y Tierra 32 son relativamente menores, la base de datos de DC Comics ha decidido utilizar las versiones de Tierra 1 para que los detalles que son idénticos sean los que identifiquen el canon precrisis y posteriores. Los superhéroes de Tierra 2 que aparecieron en aventuras con los héroes de Tierra 1 comenzaron su publicación en los cómics de Flash volumen 1 número 123. El concepto de Tierra 2 y Tierra 1 fue desarrollado de hecho por el escritor Gardner Fox y después de una idea inicial que tuvo con Julius Schwartz, a quien se le considera también el crédito compartido. Sin embargo, la idea inicial de Schwartz era que los personajes originales de la Edad de Oro coexistieran bajo el nombre de Tierra 1 y los personajes actuales de la Edad de Plata en Tierra 2. Este concepto se mezcló dando como resultado la designación actual del universo DC. Esto es mencionado en la obra del Hombre de dos mundos, mi vida en la ciencia ficción y los cómics, siendo la autobiografía de Julius Schwartz. A pesar de estos hombres casi idénticos, Tierra 1 es una realidad totalmente diferente de cualquier otra versión de la ficción o de la vida real. Bueno amigos, hemos concluido esta segunda parte. Si queremos conocer los cambios de la continuidad del universo DC en la época post-crisis, lo veremos en el siguiente video y esto es todo por ahora. Solo les queda ayudarme
suscribiéndose a este canal, a mi canal secundario Archivos Marvel 616, dale like a los videos y así contribuiremos a crecer nuestra comunidad. Los invito a unirse a mis redes sociales que aparecen en la descripción de este video. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Plahawk les dice, transmisión fuera. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de Archivos DC Universe y Archivos Marvel 616? Si quieres saber de tops, biografías de personajes, lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel, pues solo tienes que hacer una cosa: dale like a nuestras publicaciones, comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook, Instagram, Twitch, Patreon, Twitter, y asimismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad y que encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y recuerda darle like a nuestro contenido, a estos dos canales, y como siempre les digo, sigan siendo felices. Plahawk les dice hasta la vista.